Estimados seguidores, hoy tenemos un invitado de lujo también, Manuel Alcázar García, fundador y director del Máster en Gobierno de Organizaciones en el PAD de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Él tiene 24 años de experiencia educando directivos. Él es MBA por la IESE Business School y doctor por la Universidad de Navarra. Su tesis summa cum laude está titulada Aprendizaje y eficacia en las organizaciones. Manolo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nada, un placer de nuevo volverte a ver, mi querido José Carlos, ¿no? Encantado de conversar contigo. Eh, en este programa siempre exploramos el tema usualmente económico, financiero, pero el tema del gobierno de la, digamos, la unidad mínima económica que es la empresa, la unidad de equipo, ¿no? Siempre surge como una fuente de inspiración, de confusión, de frustración muchas veces, también de satisfacción, ¿no? Cuando triunfan las empresas. En el PAD entiendo que la aproximación que se tiene para este tipo de enseñanza de dirección es distinta. Y no sé si podrías explicarnos un poquito en qué diferencia el PAD a otras escuelas de dirección. Bueno, en primer lugar, has aludido a la función de la empresa en la economía. Yo estoy convencido de que, bueno, yo no soy economista, pero estoy convencido de que, porque lo veo, y también he conversado con varios economistas que han visto eso, que la economía la sacan adelante las familias y las empresas, también otras instituciones sin fines de lucro, ¿no? Pero principalmente las empresas. Si no hubiera empresas, la economía de los países sería un desastre. La cantidad de problemas humanos que estarían sin resolver sería desorbitado, ¿no? La economía no la saca adelante el ministro de Economía ni el Estado, ¿no? Yo diría que con que no fastidien mucho ni lo pongan más difícil y hacen un buen trabajo, ¿no? La economía la sacan adelante las empresas. Y bueno, tengo un amigo mío que es doctor en economía, es director del departamento de economía de una universidad, y trabajó conmigo unos proyectos en unas empresas, y fruto de esa experiencia, porque entrevistamos en profundidad a directivos del área comercial de diversas empresas, de diversos sectores, desde bancos, comercializadoras, manufactureras, etcétera, ¿no? Entrevistas en profundidad, siguiendo un modelo de comprensión de la organización que llamamos octógono, sobre el cual tengo un libro que aprovecho de hacerle publicidad, es este libro, Octógono, Diagnóstico Empresarial. Entonces, luego, después de hacer ese trabajo de campo, este hombre, que es un economista, me dijo que para él había sido una sorpresa, porque había descubierto que donde realmente se juega el desarrollo, a mejor el progreso o el retroceso económico de un país, es en la trinchera, el campo de batalla donde se juega. Eso son las decisiones que enfrentan los directivos en el día a día en las empresas. Y empezar a comprender el tipo de problemas que enfrentan, financieros, comerciales, humanos, logísticos, etcétera, le abrió un mundo, un panorama de ideas que en su esquema mental, después de haber estudiado 5 años la carrera de economía, de haberse doctorado en economía, y además habiendo pasado por varios países, Estados Unidos, España, etcétera. Entonces, pero la empresa es una gran incomprendida por los economistas, una gran incomprendida también por grandes ámbitos de la sociedad. La empresa tiene muy mala prensa. Hay muchas personas que piensan que los empresarios y las empresas son unos depredadores sociales, está llena de corruptos, de
capitalistas sin escrúpulos que buscan el lucro sin importarles, pensando que el fin lucro personal justifica cualquier tipo de medio, estafando a los clientes, abusando de los trabajadores, tomándole el pelo también a los accionistas, a pesar de que digan que está. Es decir, es una lástima esa mala prensa, porque es que, sino, desde luego que hay malos directivos y hay malos empresarios y hay estafadores, ¿no? Como en todas partes, como hay malos médicos, como hay malos profesores, como hay malos policías, pero, por ejemplo, ahora no podríamos estar teniendo esta conversación si no fuera porque hay unas empresas que nos están permitiendo, pues, vestirnos, pues, tener un micrófono, tener una plataforma de comunicación, etcétera. Poderme tener unos lentes, análisis clínicos. Si uno piensa en el día a día, comerme un bombón o un helado o, o transportarme, etcétera, hay infinidad de problemas y de necesidades que satisfacemos las personas en el día a día, que para esa satisfacción intervienen, de hecho, multitud de empresas. Y esas necesidades no pueden satisfacerlas ni las familias, porque una familia no puede, una familia puede tratar con cariño a un hijo o un hermano, pero no puede darle unas lentes, no puede darle una plataforma de comunicación, no puede mil cosas. Tampoco pueden hacerlo los municipios, tampoco pueden hacerlo las parroquias o los centros religiosos, tampoco están para eso, ¿no? Tampoco puede hacerlo el gobierno regional, tampoco puede hacerlo el Estado. Son incompetentes para hacerlo. No sé, las fundaciones, instituciones sin fines de lucro, bueno, algunas tal vez sí, pero son las empresas las que mueven la sociedad y resuelven muchos problemas y muchas necesidades de las personas. Por eso es una bendición que haya muchas empresas y muy buenas. Y es una lástima que las empresas buenas decaigan. Y es una alegría cuando las empresas que están medio, pues mejoren. Porque que una empresa mejore dependen muchas cosas buenas en la sociedad, en los empleados, en los clientes, en los proveedores, etcétera. Las empresas hacen muchísimo bien a su alrededor y no es fácil crear nuevas empresas. He sabido que muchas de las nuevas empresas que se crean mueren muy pronto, duran muy poco. Entonces, es bueno que se creen muchas empresas y es bueno que las empresas que se creen salgan adelante, prosperen. Y es bueno, por lo menos, que las existentes no entren en declive, sino mejoren, alcancen mayores cotas de excelencia. Y para esto, por tanto, esto creo que estas ideas es bueno que se difundan mucho. Y para esto, para que las empresas mejoren, son imprescindibles los directivos. Los buenos directivos hacen una contribución a la sociedad y al mundo imprescindible, insustituible por cualquier otra función social, ni los médicos, ni los bomberos, que hacen contribuciones muy importantes, desde luego, pero la contribución que hacen los directivos empresariales, los directivos también de instituciones sin fines de lucro, los directivos también del Estado, pero me estoy refiriendo ahora en concreto a los directivos de las empresas, es importantísimo. La salud financiera de una organización depende de la salud del manejo directivo. Eso es una tesis que me parece obvia. Por tanto, si queremos que mejoren las finanzas de los países, las finanzas de las empresas, si queremos también que mejoren las satisfacciones de las personas que se benefician con los productos o servicios que ofrecen las empresas, tenemos que lograr que los directivos sean mejores directivos. ¿Y qué es un mejor Depende la directivo? mejoría del mundo de que mejoren las organizaciones. Y que mejoren las organizaciones depende directamente, no solo, porque hay factores exógenos, de que los directivos tomen buenas decisiones directivas.
Y que tomen buenas decisiones directivas, como todo en esta vida, depende de que puedan, de que sepan y de que quieran tomar buenas decisiones directivas. La buena intención, el buen querer, la buena disposición del directivo de cuidar, de buscar el bienestar, la excelencia de la organización que dirige es imprescindible. Como es imprescindible la buena actitud de un médico de buscar genuinamente el bienestar de su paciente. Ahora bien, sin quitarle un ápice de importancia a la buena intención, que es imprescindible, y no hay que darla por supuesto, no basta la buena intención, hay que saber dirigir, hay que saber tomar buenas decisiones directivas. Y esto, el entrenamiento en tomar buenas decisiones directivas, es un servicio que no abunda. Porque el tomar buenas decisiones directivas es una cuestión que no es técnica. La dirección no es un saber técnico de herramientas, como puede serlo pilotar un Fórmula 1, o como puede serlo pues, mejorar la distribución, optimizar la distribución de una serie de máquinas en una planta, o como puede serlo, qué sé yo. Son saberes para que hacerlos bien es preciso un saber técnico, de manejar cosas, recursos no humanos. O yo qué sé, o ver la tasa interna de retorno de unos flujos. Esos son saberes técnicos. El saber que necesita un directivo, desde luego que necesita una serie de herramientas técnicas. El directivo necesita unos conocimientos financieros, comerciales, de operaciones, dependiendo del tipo de organización, la posición que ocupa el directivo en mayor o menor grado. Esos son necesarios según qué. Pero siendo necesarios, no son en absoluto suficientes. No es suficiente saber muchas finanzas, no es suficiente saber mucho marketing o comercialización, no es suficiente ser un experto en cadenas logísticas para ser un buen directivo. Para saber lo que tiene que ser un buen directivo, el directivo tiene que adquirir criterio, tiene que desarrollar una serie de habilidades mentales que, como son las que se requieren para el proceso deliberativo, para la racionalidad práctica, no técnica, no tampoco científica, para tomar buenas decisiones. Eso significa saber diagnosticar, saber hacerse cargo de la situación. A veces hay problemas sencillos, a veces hay problemas complicados y a veces el problema es que no sabemos cuál es el problema. Entonces, ese talento para diagnosticar, que es imprescindible en un médico, tiene que desarrollarlo el directivo. Pero no es suficiente con saber diagnosticar, hay que saber buscar alternativas factibles, cursos de acción alternativos factibles que se pueden llevar a cabo y hay que saber evaluarlos según una multiplicidad de criterios, no simplemente el criterio económico. O cuantitativo, ¿no? Esa sabiduría práctica desborda al saber técnico o científico. ¿Y esa Y sabiduría práctica puede enseñarse? El entrenamiento en este proceso deliberativo, en esta racionalidad práctica, es crucial. ¿Se puede enseñar? Sí. ¿Sobran instituciones que enseñen en esto? No, hay pocas. Hay una necesidad grande y muchas veces no detectada por los mismos directivos y poca oferta que se proponga explícitamente atacar esta necesidad. Mucha de la oferta que hay de formación directiva pues es formación técnica, a veces a veces buena o muy buena. Hay buena oferta de formación financiera, comercial, operaciones, contable, etcétera. Mejor o peor, pero hay bastante, de eso se ha tomado conciencia, pero se considera a veces que con eso ya está, y en absoluto está.
El directivo necesita fundamentalmente criterio, sentido común, sabiduría práctica. De hecho, hay muchos directivos que sí la tienen, gracias a Dios. Gracias a Ujú, Dios hay muchos buenos directivos en las empresas, pero esto no se entrena. Entonces, es distinto formar en gestión que formar en dirección. Es distinto formar en administración que formar en dirección. Es ujú. distinto Es por eso que saber la, manejar una herramienta claro, que saber cuándo hay que usar una herramienta para resolver qué problema. por eso la maestría del PAT es maestría en dirección de empresas, ¿no? El Hace PATS se llama no de, escuela de dirección, de no se dirección, llama de a propósito administración. escuela de administración o escuela de Ujú. gestión ni de negocios, porque es escuela de dirección de organizaciones, no solo empresariales. En el PAT hemos tenido y tenemos directivos también de instituciones del Estado, instituciones directivos de instituciones sin fines de lucro, fundaciones, etcétera. Por supuesto, bueno, la mayoría son del Mm. mundo empresarial. La maestría que dirijo, la maestría en gobierno de organizaciones, es una maestría única, novedosa, eh, y, pero pero sería otro capítulo del que Otro hablar, capítulo, ¿no? claro, claro, claro. El PAT es una escuela de formación directiva que pretende, lo logramos pues hasta cierto punto, pretende desarrollar la racionalidad práctica de los directivos, no solo su racionalidad técnica. Sí proporcionamos las herramientas técnicas, económico-financieras, comerciales, etcétera, que un directivo requiere, pero integradas en el proceso de diagnóstico, de generación de alternativas, de evaluación de esas alternativas, de implementación de las decisiones. En la implementación es donde se juega realmente la sabiduría de un directivo. No sé cuántos planes estratégicos fantásticos duermen el sueño de los justos o están guardados en cajones, ¿no? Una cosa es la Sí. formulación de la estrategia, pero eso, si no va acompañada de una sensata, ponderada y oportuna implementación, no sirve de nada. Entiendo Y que la eso estadística, incluye la buena dirección, el buen gobierno, el saber mandar, saber dirigir gente, que es algo que en lo que también hay muchas deficiencias a la hora de enseñar a dirigir. Yo tengo un libro que se titula, seguir haciendo no, no, eh, adelante. publicidad de mis libros, pues es un libro que se va vendiendo muy bien, porque creo yo ataca ¿Cómo una mandar bien? necesidad que Mm. es cómo ser un buen jefe, Porque cómo saber dirigir personas. justo lo que Y decías tú hay estadísticas sobre los planes estratégicos y la estadística que entendí era que más o menos solo alrededor de un promedio de 7% de todo lo que se promete en los planes estratégicos anuales se llega a hacer en algún momento, ¿no? Eso lo aprendí estudiaba administración de proyectos en Stanford y la estadística esa de los gringos era esa. Y lo segundo es que muchas veces el tema de los recursos humanos o las personas humanas se la dejan al área de recursos humanos, ¿no? Entonces en el balance scorecard o en la metodología que usen siempre hay una sección recursos humanos que es la que le dejan todo lo que tú estás mencionando. Se lo dejan a ellos manejar. Eh, Tú estás proponiendo, o el PAD propone, que eso debería integrarse con el resto de objetivos o planes estratégicos, o cuál es cómo integras, eh, porque creo que ahí hay una falla, ¿no? el principal, no puedes sacar adelante los resultados comerciales, financieros de una organización si no lo haces con un equipo de personas. Ujú, ujú. Esto es obvio. No puedes lograr que esas personas hagan aquello que hace falta para lograr mejores resultados económicos, financieros, comerciales de una empresa si no logras que estas personas puedan, sepan y quieran realizar las actividades que la organización necesita para alcanzar esos resultados comerciales, económicos, financieros. Mm. Eso es así de simple. Ahora bien,
No puedes lograr ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1 si no eres un buen piloto y tienes un buen vehículo. Pero sobre todo si no tienes un buen piloto. Y el piloto, ¿qué debe saber hacer? Debe saber competir en el circuito. Y el directivo tiene que saber competir pues, en el mercado. Pero ¿qué necesita el piloto de Fórmula 1 para competir bien en el circuito? Pues necesita buen criterio, saber cuándo acelerar, frenar, cuándo adelantar, cuándo defenderte de una posible adelantamiento que te están haciendo por detrás. Pero la sabiduría práctica a la que me he referido antes en el directivo. Pero ¿qué otro conocimiento necesita el piloto y necesita análogamente el directivo para competir mejor? Pues en el caso del piloto, bueno, yo no he preguntado, pero supongo que será así. Tiene que conocer muy bien el vehículo que conduce. No es lo mismo una bicicleta que un utilitario, que una combi, que un Fórmula 1. Seguro que Fernando Alonso, por referirme a mi compatriota, sabe muchísimo de mecánica, de combustión, de aceleración, de motores, de aerodinámica, de llantas. Quizá no tanto como sus ingenieros, pero sí necesita saber esa síntesis de esas cuestiones que le ayude a conocer mejor el vehículo que va a conducir para competir mejor, para tomar mejores decisiones al competir en el circuito. Bien, ¿y cuál es el vehículo que conduce un directivo? La empresa. No, la empresa y personas. Las Y personas, el se le equipo. enseña en algún sitio a los directivos, iba a decir un taco, una lisura, una palabra, se le enseña en algún sitio qué pepinos es un ser humano, cómo funciona un ser humano, cuáles son las dimensiones de un ser humano, cuál es la lógica de cada una de las dimensiones del ser humano y cómo se integran esas lógicas. Se le enseña en algún lugar a los pilotos de Fórmula 1 cómo es y cómo funciona un Fórmula 1, seguramente sí. Se le enseña a los directivos en algún lugar del mundo qué es y cómo funciona una persona. Busquen en internet, exploren, navegan. Yo hace unos meses se lo dije a unos colegas de una muy conocida escuela y famosa escuela de negocios española, y les dije, las escuelas de negocios, las escuelas de formación directiva, nos hemos olvidado de explicarle a los directivos cómo funciona un ser humano, qué es una persona y cómo funciona. Consideramos que eso ya se sabe, es cuestión de sentido común, de tres charlitas básicas o de tres conceptos de psicología para andar por casa, y ya con eso bastan los conocimientos que yo tengo de conducción de lo que es un carro para ponerme al volante de un Fórmula 1. No, seguramente ni sé arrancarlo. Y si lo sé arrancar, seguramente en la primera curva me he estrellado, me he matado y he destrozado el Fórmula 1 que cuesta una millonada. Tenemos a muchísimos directivos al timón de organizaciones que no saben qué es un ser humano, porque nunca han asistido en su vida ni siquiera a una sesión, y esto lo he preguntado ya a centenares de directivos, a una sesión, ya no digo acertada o desacertada, divertida o aburrida, cuyo propósito sea qué es una persona y cómo funciona una persona. En mi canal de YouTube tengo una conferencia que da una síntesis sobre qué es un ser humano. Pero hay una ausencia clamorosa en los programas de formación directiva a nivel global. No se enseña qué es una persona, cómo funciona. Y el otro punto que dirige un directivo es la organización. Eso coincido con lo que tú dijiste. Tiene que saber qué es y cómo funciona una empresa. En esto creo que también hay muchas deficiencias, con muchos aciertos, pero hay deficiencias porque la comprensión de la organización depende de tu comprensión del ser humano. Esto ya el viejo Platón lo dijo hace 25, 26 siglos. Hay un isomorfismo entre el hombre y la sociedad.
no es lo mismo una sociedad que el hombre, no es lo mismo una organización que un ser humano, pero hay, hay ciertas analogías. De tal forma que si tú tienes una visión defectuosa del ser humano, probablemente tienes una visión defectuosa de la organización y probablemente eso te está poniendo dificultades o te está para que tomes buenas decisiones como directivos, de manera inconsciente, sin mala fe, presuponiendo la buena intención. Entonces, esos son cosas que creo yo están ocurriendo y que dificultan que muchas organizaciones empresariales logren o imposibilitan que logren los resultados económicos y financieros que podrían estar alcanzando, pero que no alcanzan. Y no solo a nivel de empresa, sino también tal vez a nivel país. Manolo, muchas gracias por darnos de tu tiempo y hoy día nos has dejado pensando con muchos temas, porque esto tiene reverberancia en distintos aspectos no solo de la empresa, sino en el conjunto de empresas, y pueda tal vez explicar un poco del tema de cómo terminamos decidiendo, incluso hasta cómo votamos, ¿no? Si no conocemos a la persona humana de una forma mucho más, no tan superficial como hoy en día, podríamos beneficiarnos. Sí, Y es interesante que el PAT tenga ese enfoque que te lleva un poquito más allá de la educación tradicional, ¿no? Y yo creo que bueno, es... en el PAD tenemos una maestría que Ujú, precisamente está enfocada, tiene tres patas. Estudiar de manera interdisciplinar al ser humano, ujú, aproximadamente un 40% del contenido, estudiar el funcionamiento de la organización y de ujú. la sociedad y estas dos patas al servicio de la tercera, desarrollar aún más el criterio directivo. Ya no entramos en las herramientas comerciales, económico-contables, financieras, y nos centramos en aquellos ámbitos en los que el criterio es más crucial, en lo que en el PAD llamamos cursos de dirección general y cursos de gobierno de personas. I- Eh, Invitamos en... este contenido, este enfoque, esta metodología, este Ujú, propósito hacen que esta maestría, que se llama Maestría en Gobierno de Organizaciones, MGO, ujú. pues creo que hacen de ella un programa único en la formación directiva en el mundo, si no me equivoco. Si Sí. alguien me dice, oye Manolo, hay en Ujú. tal sitio hay otra parecida. Ah, bueno, entonces Eso. la próxima vez que lo mencione diré, no somos los únicos, hay también otros. Y para los Se seguidores que puede, y nos... se puede cursar a distancia, porque es en Ah, modalidad ok. online, se puede estudiar desde Calgary, Vancouver, Toronto, Miami, Houston, Caracas, Madrid, Dubái, por mencionar algunas ciudades donde tenemos alumnos cursando Ah, y que ok. van a cursar la maestría. Entonces, no hace falta estar en Lima. Igual entonces vamos a poner el link más abajo en los comentarios, tanto a la maestría como también a la página web de Manolo Alcázar y también a sus libros que son, los recomiendo, son una lectura muy, muy interesante y esperamos a Manolo tenerte de nuevo en comité de gerencia porque tenemos más temas que hablar, no se nos ha Por quedado corto supuesto, el tiempo y gracias, no se tomó Zamora en una hora. gracias Manolo, Gracias a eh, ti, José Carlos. Es siempre un placer volver a juntar contigo, aunque sea en modalidad remota, ¿no? sí, no, a ti las gracias. Y estimados seguidores, nos vemos la próxima semana en otro comité de gerencia.